Hi, my name is Kayla Yescas Padilla. I'm from group 30A. My mother is Maribel Padilla Hernandez, and my father is Marco Antonio Illescas Vázquez. And the theme of the project is about cultural manifestations. Hay manifestaciones culturales que tienen de origen en la época virreinal y cuál ha sido su evolución. Bueno, por ejemplo, la música, la escultura, el desarrollo científico, tecnológico, religión y las costumbres religiosas, las cuales se darán a conocer más a detalle. Antes, la manifestación cultural del científico o tecnológico es que antes sabían muy bien matemáticas en su forma y sabían cómo saber sobre esos temas, matemáticas, científicas, lo que esté con su alcance, y hasta el día de hoy se ha desarrollado, por ejemplo, ya con más tecnología y es más fácil saber otras cosas. Yo me identifico con la manifestación cultural tradicional porque sigo las costumbres de mi país, además celebro sus fiestas y sus platos típicos y los aprecio mucho. Hay manifestaciones culturales que son de orígenes del extranjero y que tienen un arraigo profundo en México. Son como Navidad o entre otras. En mi opinión, cuando en otros países o en otros lugares se celebran manifestaciones culturales o tradiciones que son originales de México, a mí me da, pues es lindo saber que a otros países, otras personas les gusta nuestra cultura y quieren conocer más de esa cultura y me gusta o me alegra que no solo México celebre esas costumbres, sino también otros países y no lo celebremos solo México, sino más y que podamos compartir más culturas para que así nos podamos dar a conocer. En la escuela, el Día de Muertos lo celebran pintándose de calaveras o vistiéndose trajes tradicionales de México, poniendo ofrendas, velas, comida hacia los muertos que vienen a visitarnos y para que coman. Tienen una ofrenda para que ellos puedan venir a nosotros. Igual también en las calles ponen los pétalos de cempasúchil, los ponen como para guiar al espíritu hacia la casa para que pueda encontrarlo más fácil. El Día de Muertos, la manifestación cultural, yo no lo celebro. Pues somos cristianos, entonces no celebramos eso y pues, no lo celebramos, así que no puedo decir cómo lo expresamos. Pero aquí, por ejemplo, en los edificios donde yo vivo, pintan las paredes, piden calaveras y también se pintan de calaveras y adornan todo como de terror, por así decirlo. El artículo que habla sobre la igualdad, que protege la igualdad, es en el artículo 1. Las constituciones que están con la igualdad, igual que fortalecen y brindan apoyo, son las Naciones Unidas y la ONU, que ayuda a la igualdad, a las festividades, manifestaciones culturales. Bueno, se manifiestan de diferentes formas.
por ejemplo, las danzas, la música, las artesanías, los vestuarios, las costumbres, todo eso se celebran de diferente forma y pues al día de hoy podemos ver todavía en diferentes partes de México, más como en los pueblos, que son más como de costumbres. En los pueblos son como que más siguen esas costumbres. Entonces allá puedes viajar, por ejemplo, a Oaxaca, a Veracruz, etcétera, etcétera. Y pues puedes ver, por ejemplo, personas bailando, vestidas tradicionalmente, mandan mariachis, música de antes incluso, la comida, las casas, casi todo es como un poquito antes. Y al día de hoy siguen con eso de seguir con la cultura, y a mí me parece que está muy bien seguir las culturas que pues México nos dejó y nos deja, y está padre porque es lindo celebrar culturas o conmemorar cosas. Por ejemplo, en las festividades, como el más típico es el pozole, tamales, chiles rellenos, etcétera. Y es lindo saber que venimos, bueno, México es un lugar muy de cultura, y pues así, o sea, es lindo poder viajar y visitar lugares en México donde puedes ver manifestaciones culturales, e incluso en las iglesias religiosas siguen haciendo, por ejemplo, lo antiguo, y han cambiado algunas cosas, pero técnicamente sigue igual. Y creo que sí se ve más en los pueblos, creo que se ve más en los pueblos, allá donde casi no hay mucha tecnología. Por ejemplo, cuando fui a Oaxaca, a un pueblo con mi papá, yo recuerdo que no tenían luz y se levantaban hasta las 10 y hacían tortillas a mano, tenían terrenos, iban hasta un río a coger agua, y e incluso iban dando caminatas y así, y había muchos caballos y había muchos niños y personas que pues no tenían también las mejores ropas, pero eran lindos y jugaban en las calles, y incluso había personas que tenían el mismo vestuario de antes. Y también pues fui allá y estaban celebrando algo de la religión, donde hacían comida, e incluso a los extranjeros o a las personas que son extranjeras que venían a visitar el pueblo les daban comida, y comida tradicional, en el cual los extranjeros pues comían y celebraban y bailaban, y venían mariachis, ponían música, y celebraban así padre. Y a los extranjeros les gustaba mucho y venían más seguido, y cada vez iban más y más y más. Y pues es lindo saber que a otros países, a otras personas les gusta nuestra cultura, y, y por ejemplo, los extranjeros no tienen una cultura bien, y es padre que vengan a visitar, que sepan más de nuestra cultura, que sepan más lo que pasaron nuestros ancestros o las personas pasadas, que sus costumbres de antes. Y en lo de tecnológico también lo digo porque antes tenían medidas exactas, sabían matemáticas, química, o sea, pero pues bien, o sea, porque construían pirámides, construían todo y perfecto, o sea, lo hacían a su manera, pero era bien. Ahorita ya, por ejemplo, existen como calculadoras, el teléfono, y ya ahí lo puedes hacer más fácil. Pero antes era
todo acá en la mente y no sé, ellos pues se arreglaron para construir bien las pirámides, las casas, todo así bien. Entonces es como... Y antes pues a lo que estaba a su alcance, por ejemplo, los medicamentos, antes era como, ¿cómo se llama? Eh, como hierbas y plantas y así se curaban entre ellos, pues. Y ahora ya es como hay medicamentos para controlar algunas enfermedades o para evitar las enfermedades. Y por ejemplo, pues en este caso como la tos, antes hacían té de manzanilla con creo que miel y al día de hoy se sigue haciendo, pero ahorita ya para la tos hay medicamentos que te lo tomas y sirven más rápido. Así es como antes también lo hacían. Antes sabían mucho, les digo, también de artesanías, de, bueno, de construir casas, porque construían sus casas. O sea, wow. Sabían toda la medida, nunca se cayeron las casas y sabían bien. Ellos se las armaron muy bien como para pues, hacer todo eso. Y es lindo, pero pues ahorita ya es como más fácil, entonces. Pero siguen haciendo esas costumbres. Y es lindo conmemorar las costumbres o lo que pasó antes. ¿Qué más? La comida, la música. Antes pues agarraban un palo y pegaban a las paredes o hacían algo con las manos o lo construían con hojas y todo y hacían música. Y antes era así. Y ahora pues ya hay instrumentos como la guitarra, la flauta, las maracas, muchachos, maracas, bueno, etcétera. Hay muchas. Y creo que en el Zócalo hay personas también bailando. Sí, según yo sí. Ahí también puedes ir. En el Zócalo creo que es donde yo voy y me da como nostalgia o me da algo porque pues era técnicamente es como antes, o sea, personas bailando, las casas de antes o cosas que duraron desde antes y me daba un poco de nostalgia estar ahí, me pone feliz. Luego venden artesanías muy lindas, por cierto, y comida rica. Y hay museos donde muestran muchas cosas de antes y cómo fueron evolucionando, y me gusta, me gusta mucho ir, es divertido. Y para mí es muy lindo. Oh, es padre que este, más generaciones sigan estas costumbres y espero que aún lo sigan haciendo y no paren, porque es lindo, es lindo la verdad. Es lindo sentarse en una mesa y comer pozole, comer tamales con toda tu familia, es lindo. Y celebrarlo con tus maestros, con tus compañeros, etcétera. Y más con familia. Bueno, acá está mi exposición, mi mapa conceptual. Y ya para concluir mi exposición, quiero quiero dar un mensaje hacia los maestros eh, y al director que es sobre el bullying, que la cultura del bullying que se está desarrollando en estos tiempos. Y lo digo también por el hecho de que yo viví bullying verbal en la escuela y la mayoría de los maestros no me ayudaron o me decían que yo me llevaba igual a que era normal y que yo también me llevaba con los niños o así y, 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 y no fue muy agradable. Me dio, bueno, a personas como yo con depresión, me pegó fuerte y me dieron ataques de ansiedad en la escuela incluso por el bullying que yo también recibí.
Y incluso, bueno, yo si puedo dar un consejo es de que si un niño o una niña llega con ustedes y les dice que se burlan de su cuerpo, le ponen un apodo como a mí, puedan hacer algo y no sé, no apunten solo su nombre y ya, o sea, que puedan hacer algo por el niño. E incluso a mí una vez en una página pusieron mi foto y todos empezaron a criticarme, a, bueno, poner cosas en eso y no sé si lo dije o no. No sé si les dije a los maestros, pero bueno, hubo muchas cosas que ya no conté. El bullying cibernético, pero hubo muchas cosas que ya no conté por el hecho de que los propios maestros no me creían o me decían que era normal o igual que yo me llevaba con todos de esa manera. Y también, bueno, los de mi salón o así, que también si alguien en un salón se para a hablar o algo y un niño también se para o dice que es que al que no sabe nada o así, que también puedan llamarle la atención y no quedarse callados porque pues también afectan esas palabras hacia las personas, pues, a mí me afectó con depresión y pueden llegar hasta el suicidio y autolesionarse o diferentes maneras y o dejar de hacer tareas o alejarse de todos. Se puede manifestar de muchas maneras, así que yo le pido al director que pueda hablar o pueda hablar con maestros y con alumnos para que pare esto, porque yo, bueno, de mi propia experiencia no se lo deseo a nadie y no quiero que haya otros niños, otras personas que pasen por esto. Y gracias. Gracias a todos y que tengan lindo día. Bueno, voy a hacer mi autoevaluación, que yo siento que estoy en el nivel regular. Logros es que yo mis padres me apoyaron comprando las láminas, las imprimir estas imágenes y todo, me ayudaron mucho, pero creo que mi logro fue poder hablar bien. Bueno, al principio no, me daba nervios, y ya, o sea, pude hablar bien y pude investigar yo por mí misma las investigaciones, incluso con mi déficit de atención. Yo pude investigar bien todo y creo que también hablé de más, pero creo que estoy bien. Creo que de logros también es que me sentí cómoda por primera vez hablando hacia una cámara, porque no me sentía cómoda nunca ni en videollamadas, entonces creo que también ese es un logro. Y creo que ya, y acciones a mejorar, creo que tengo que mejorar muchas cosas, por ejemplo, hablar bien, porque a veces tartamudeo, a veces hablo bajo y al principio me dio como nervios hablar, pero ya después empecé, me reí porque por cosas que yo decía o así. Fue divertido esto, pero entonces sería de logros mi forma de hablar, porque al principio me atrababa, a veces tartamudeo, entonces y me puse nerviosa, pero ya después me puse cómoda y creo que también fue falta de información, sentí eso, entonces, pero lo hice, creo. Y pues ya va a venir mi mamá a que vea que la autoevaluación de mi mamá. Y ya fue todo, que sí, mis logros fueron esos, que logré investigar bien, incluso con mi déficit de atención, acciones a mejorar, mi nerviosismo, mi ansiedad y tartamudear y ¿qué era? Trabarme. Y creo que fue un poquito falta de información y porque hablo de más. No puedo, es que
cuando ya estoy cómoda hablando, ya no paro de hablar, entonces, perdón. Buenas noches, yo soy Maribel Padilla, mamá de Kele Yescas, ya muchos maestros me conocen. En la evaluación o coevaluación que me toca hacer a mí y a mi hija, creo que se merece la regular. Ella es una niña que le cuesta mucho trabajo hablar ante unas cámaras y sin embargo logró este reto. Antes de esto, de este video, fuimos al psicólogo, le platicamos parte de esta tarea que tenía que hacer y le dijo que ella podía con esto y más. Ella investigó todo, ella hizo todo, y porque sintió ese valor o sintió que ella podía hacerlo. Me agradó mucho esto de ella. Incluso cuando habla de inglés, ella lo investigó. Ella investigó cómo se decía cada palabra, yo la apoyé un poco en la pronunciación, pero creo que hizo un esfuerzo muy bueno para ver, si vemos las calificaciones pasadas, hizo un esfuerzo muy grande para, ahí sé que pudo haber hecho más, cuando en acciones a mejorar, creo que pudo haber hecho más. Sin embargo, a veces por esa depresión que ella sufre o esa ansiedad, a veces no se siente con ese ánimo. Veo sus láminas y ella pudo haber puesto más colores, más imágenes. Sin embargo, cuando se encuentra en esa situación de depresión, no le llama tanto la atención eso. Sin embargo, bajo las circunstancias en que desarrolló este tema, de verdad creo que hizo buen trabajo y pudo haber hecho más, pero poco a poco lo vamos a mejorar. Gracias a todos los maestros. Hasta luego.